En el próximo capítulo de Doménica Montero, la historia entra en una fase decisiva donde cada palabra, cada gesto y cada silencio comienzan a tener un peso peligroso. Nada es casualidad y todos parecen moverse empujados por emociones que ya no pueden controlar. Todo comienza con una conversación aparentemente tranquila, pero profundamente reveladora, entre Andrés y Nicolasa. Andrés no logra ocultar su desconcierto. Habla con franqueza, casi con frustración, confesándole que no entiende por qué Doménica rechazó el trato que Luis le propuso. Para él, era un acuerdo justo, equilibrado, una salida razonable para todos. Era una oportunidad para cerrar heridas, llega a decir, dejando claro que desde su punto de vista, Doménica actuó desde el orgullo y no desde la razón. Pero Nicolasa, que conoce a Doménica más de lo que muchos imaginan, entiende que detrás de esa decisión hay algo mucho más profundo. Y es que Doménica está convencida de que Luis ha vuelto a acercarse a Chiara. Esa idea se le clavó como una espina en el corazón. La duda, la desconfianza y el miedo a ser lastimada otra vez la llevaron a levantar un muro infranqueable. Para Doménica, negociar en esas condiciones sería exponerse emocionalmente, y esta vez no está dispuesta a perder. Mientras tanto, otra historia se mueve en silencio, pero con una carga emocional igual de intensa. Nieve toma una decisión que parece pequeña, casi insignificante, pero que podría cambiar su destino. La vemos acercarse a Genaro, nerviosa, midiendo cada palabra. Le pide un favor, necesita dinero para cambiar su ropa, para verse diferente. Genaro, como siempre, no se deja engañar fácilmente. La mira con desconfianza y le pregunta sin rodeos cuál es la verdadera razón detrás de ese pedido repentino. Nieve intenta justificarse, pero lo que realmente la mueve es el amor. Está profundamente enamorada de Pedro y siente que, tal como es ahora, él nunca la mirará de la manera que ella sueña. Ese cambio no es superficial, es un intento desesperado por sentirse valiosa, por ser vista, por existir en los ojos del hombre que ocupa su corazón. Lo que Genaro aún no imagina es que ese pequeño favor podría desencadenar consecuencias que nadie podrá controlar. Y cuando parece que las tensiones ya están al límite, el capítulo sube aún más la temperatura con un enfrentamiento directo y explosivo entre Santa y el alcalde. La conversación es fría, dura y sin rodeos. El alcalde deja claro que los tiempos de favores, regalos y beneficios han terminado. Los jugueticos se acabaron, sentencia con una firmeza que deja a Santa sin palabras. Sorprendida y furiosa, Santa exige explicaciones, pero la respuesta es tan clara como cruel. Hasta que Doménica Montero no se largue del pueblo, Santa no volverá a recibir absolutamente nada. Esa condición marca un antes y un después. Ya no se trata solo de conflictos personales, ahora el poder, la presión y las amenazas comienzan a rodear a Doménica desde todos los frentes. Doménica se encierra en su orgullo, Nieve arriesga su dignidad por amor, Genaro observa esperando sacar ventaja y Santa queda atrapada en un juego político peligroso. Todo avanza hacia un punto donde ya no habrá marcha atrás, y el pueblo entero parece contener la respiración, sabiendo que lo que viene podría cambiarlo todo para siempre. Doménica, con el corazón agotado, le confiesa a su nana todo lo que ocurrió con Luis. Ella la escucha en silencio, pero no tarda en notar una verdad que Doménica se niega a aceptar, día tras día está cayendo más profundamente en los encantos del doctor. Sin embargo, lo que realmente inquieta a la nana no es el amor, sino la confusión que rodea a Luis y Chiara. Esa cercanía ambigua, ese juego de silencios, podría terminar rompiéndolo todo. Por eso decide hablar claro. Le lanza a Doménica una pregunta directa, incómoda, casi peligrosa. Si llegaras a comprobar que Luis te ama de verdad, ¿serías capaz de pedirle a tu prima que se aleje y no se haga ilusiones con él? Esas palabras dejan a Doménica completamente descolocada. Aunque intenta mostrarse firme, la verdad es que ya no puede sacarlo de su mente. El amor, ese que juró no volver a permitir, ha regresado sin pedir permiso. Y ahora la duda la consume. ¿Merece darse otra oportunidad para amar, aun si eso significa enfrentar a su propia familia? Mientras tanto, en otro frente, Roque recibe una noticia que lo deja sin piso. Luis y Pedro han decidido que ya no necesitarán los servicios de Gabriel para la importación de semillas. Esto significa el fin de un negocio turbio que durante mucho tiempo les generó ganancias. Alarmado, Roque corre a advertir a Genaro. «Busca otra salida»,
le dice con urgencia, porque los Jiménez ya no están disponibles para tus juegos. La reacción de Genaro es inmediata. La llegada del doctor solo le ha traído problemas, pérdidas y enemigos. Su mente comienza a trabajar a toda velocidad. Para alguien como él, quedarse sin opciones no existe, siempre hay un plan, aunque sea el más oscuro. El conflicto emocional estalla cuando Doménica enfrenta a Chiara. Con firmeza le deja claro que actuó a sus espaldas y que esa traición no puede ignorarse. Chiara, herida en su orgullo, responde como mejor sabe hacerlo, mintiendo. Exagera la situación, se presenta como víctima y corre a refugiarse en los brazos de su madre. Le cuenta a Pilar que Doménica la humilló, que la trató de la peor manera. La furia de Pilar no se hace esperar. Llena de rabia, descarga su enojo con Nicolás, defendiendo a Chiara con uñas y dientes. Para ella, su hija es una víctima más de los engaños de Max y está harta de que Doménica, según su versión, siempre la maltrate. Nicolás intenta poner algo de razón. Sabe que Doménica y Chiara siempre discuten y luego se reconcilian. Pero esa duda es suficiente para encender aún más a Pilar. Que alguien cuestione la palabra de su hija le resulta imperdonable. Las tensiones familiares alcanzan un punto crítico. La verdadera bomba estalla cuando Pilar descubre que han perdido todo su dinero a manos de Max Langer. Ese dinero era su única seguridad, su forma de sobrevivir. Decidida a no quedarse de brazos cruzados, aprovecha que Chiara duerme profundamente y revisa sus cosas y su celular. Conoce la clave. Siempre confió en ella. Lo que encuentra la deja paralizada. Conversaciones íntimas, mensajes comprometedores y fotos que no dejan lugar a dudas. Chiara y Max eran amantes. Juntos planeaban usar a Doménica para sacarle dinero. Pero el plan se salió de control. Max terminó enamorándose de Doménica y huyó con todo. Horrorizada y fuera de sí, Pilar enfrenta a Chiara. «¿Me mentiste todo este tiempo?», le grita, destrozada. En ese instante entiende que fue manipulada, que creyó y defendió una mentira tras otra. Chiara queda acorralada, sin máscaras, sin escapatoria. Fingir su caída ya no sirve de nada. ¿Será Pilar capaz de decirle toda la verdad a Doménica, o el amor de madre la llevará a guardar el secreto más devastador de todos? La guerra familiar apenas comienza y las consecuencias prometen ser irreversibles. La historia da un giro explosivo cuando Doménica descubre que su nueva y más peligrosa rival no viene de fuera, sino de su propia familia. Lo que durante años fueron tensiones disimuladas, silencios incómodos y reproches a medias, finalmente estalla en una confrontación sin retorno. El punto de quiebre llega con Pilar. Madre antes que todo, Pilar decide apoyar a Chiara de manera incondicional, incluso sabiendo, en el fondo, que su hija ha mentido, ha manipulado y ha lastimado a más de una persona. Para ella, nada de eso importa. Su único objetivo es limpiar el nombre de Chiara, cueste lo que cueste. Pilar está convencida de que el mundo ha sido cruel con su hija, que las acusaciones son exageraciones, envidias disfrazadas de verdad o ataques injustificados. Esa ceguera la empuja a cruzar límites que jamás pensó cruzar. Y así, sin filtros ni frenos, Pilar enfrenta a Doménica. Las palabras vuelan como cuchillos. Viejas heridas salen a la luz, reproches guardados durante años estallan con furia. Lo que antes se callaba por respeto o por miedo, ahora se dice sin piedad. Pero esta vez, Doménica no se quiebra. No retrocede. Ya no está sola como antes. A diferencia de otros momentos, ahora Doménica cuenta con el apoyo de quienes realmente la conocen y creen en ella. Ese respaldo la transforma. Le da la fuerza para dejar de cargar culpas que no le pertenecen y para decir basta. Basta de silencios, basta de permitir que Chiara se disfrace de víctima. Con la voz firme, Doménica deja claro que no va a seguir pagando por los errores ajenos, aunque eso signifique enfrentarse de frente a su propia familia. En medio de esta tormenta aparece Nicolasa, dispuesta a entrar al conflicto sin rodeos. Ya no es momento de tibiezas. Nicolasa se planta y defiende a Doménica con una claridad que incomoda. Para ella, Chiara no es una incomprendida, sino alguien que ha actuado con plena conciencia de su maldad. Sus palabras son duras, directas, imposibles de ignorar. Pilar intenta resistirse, pero la verdad golpea fuerte. En una conversación decisiva, Nicolasa le revela a Doménica algo que cambia por completo su forma de entender el pasado. Chiara siempre la ha envidiado.
Desde niñas. Envidiaba su personalidad, la atención que recibía, la vida que parecía fluirle con naturalidad. Esos celos, reprimidos durante años, fueron creciendo en silencio hasta transformarse en resentimiento, y ahora en peligro. «Cuídate», le advierte Nicolasa con seriedad. No solo de las mentiras, sino de lo que Chiara es capaz de hacer para salirse con la suya. Domenica comprende entonces que esto ya no es una simple discusión familiar. Es una guerra abierta entre verdades y apariencias, entre lealtades forzadas y convicciones profundas. Las líneas están trazadas con claridad brutal. Pilar ha elegido su bando, proteger a Chiara, incluso si eso significa perderlo todo. Domenica, en cambio, ha elegido algo distinto, no traicionarse a sí misma. Domenica ya no logra mentirse. Por más que intente convencerse de que Luis es solo el médico del pueblo, alguien pasajero en su vida, la verdad la persigue incluso en el silencio. Desde aquellos besos inesperados, robados entre miradas contenidas y respiraciones temblorosas, algo dentro de ella se quebró para siempre. Las noches se volvieron largas, inquietas, cargadas de pensamientos que no la dejan descansar. Cierra los ojos y lo ve a él, con esa mirada profunda, cansada, melancólica, una mirada que ahora comprende demasiado bien. Luis tampoco logra escapar de ese sentimiento. En la soledad de su consultorio, entre expedientes y el paisaje inmóvil de Santa Teresa del Amor, su mente siempre regresa a Domenica. En más de una ocasión se sorprende murmurando para sí mismo, ¿en qué momento te metiste tan hondo en mi vida? La relación entre ellos ha cambiado. Ya no son solo silencios incómodos ni palabras medidas. Ahora hay sonrisas sinceras, gestos pequeños, una cercanía que dice más que cualquier promesa. El amor empieza a florecer, pero también despierta pasiones oscuras, porque mientras dos corazones se acercan, otros arden de celos. En una cantina del pueblo, Genaro se hunde entre botellas vacías y recuerdos que lo consumen. Borracho, derrotado, repite el nombre de Domenica como una obsesión enfermiza. Mi potranca, nadie me la va a quitar, balbucea con la voz rota. Y el destino le juega una carta cruel. Por casualidad escucha una conversación que termina de destruirlo. Escondido en la hacienda, oye a Domenica confesarle a Nicolasa, casi en un susurro, que no puede sacar a Luis de su cabeza. Nicolasa, con esa sabiduría pícara que da la vida, le advierte que ese amor despertará muchas envidias. Genaro aprieta los puños, los ojos le arden de rabia. Ya no tiene dudas. Así que estás enamorada del doctorcito, esto no se va a quedar así, gruñe, consumido por los celos. Y si Genaro se quema por dentro, Chiara hierve de odio. Bella, ambiciosa y venenosa, nunca aceptó que Luis no la mirara como ella quería. Para Chiara, Domenica no es solo su prima, es su enemiga, la mujer que siempre le arrebata lo que desea. Frente a Pilar, su madre, finge lágrimas y victimismo. Te lo juro, mamá, Domenica me quiere quitar todo, incluso a Luis. Pilar duda, confundida, pero Chiara insiste, sembrando veneno palabra a palabra, hasta lograr que el amor se transforme en resentimiento. Decidida a ir más lejos, Chiara enfrenta a Luis. Lo intercepta en la hacienda, se acerca demasiado, le habla con voz suave y mirada suplicante. Siempre he estado aquí para ti, le dice, intentando forzar un destino que no le pertenece. Luis respira hondo y es tajante. Chiara, nunca me fijaría en ti de esa manera. No confundas mi amabilidad con algo que no es. Rechazada, humillada y llena de rencor, Chiara entiende que la guerra apenas comienza. El amor no solo une, también desata traiciones, odios familiares y decisiones que nadie podrá deshacer. Y cuando la verdad salga a la luz, no todos estarán listos para pagar el precio. Chiara siente que algo se quiebra dentro de ella cuando Luis, con voz firme y cansada, pone un límite imposible de ignorar. No voy a hablar de eso, y no insistas más, le dice, dejando claro que Domenica es un tema prohibido. Para Chiara no hay dudas. En su mente solo retumba un nombre y una certeza amarga, Domenica vuelve a ser la razón de su derrota. Humillada, herida en su orgullo, Chiara corre a buscar apoyo donde cree que aún puede manipular. Se presenta ante Mercedes, convencida de que una madre siempre puede controlar el destino de su hijo. Suplica, dramatiza, exagera su dolor. Pero la respuesta que recibe es fría, implacable.
Mercedes no titubea. Jamás ha manipulado la vida de Luis y no piensa hacerlo ahora. Mi hijo es un adulto y decide por sí mismo, sentencia. Esa frase enciende el odio de Chiara, que por dentro la insulta y jura venganza. En ese momento toma una decisión silenciosa. Esto no va a quedarse así. La única que cree ciegamente cada una de sus mentiras es Pilar. Pero Chiara no imagina que jugar con el orgullo y el amor de su madre tendrá consecuencias devastadoras. El choque entre Pilar y Doménica se vuelve inevitable. Las heridas acumuladas, los celos sembrados y los malentendidos explotan en una confrontación cargada de rabia. Pilar, fuera de sí, acusa a Doménica de humillaciones, de abusar de su posición, de no ver el daño que causa. Doménica, dolida, intenta defenderse. Ella siempre ayudó, siempre tendió la mano. Pero el orgullo herido pesa más que la verdad. Cegada por la ira, Pilar toma una decisión drástica, dejar de vivir del dinero de su sobrina. Cuando Chiara se entera de que su madre la obligará a abandonar la hacienda y la lujosa mansión de Puebla, estalla. Grita, insulta, se niega a aceptar una vida sin comodidades. Pero Pilar es tajante. Se irán a una pensión del pueblo, aunque eso signifique empezar desde cero. La caída es brutal. Sin lujos, sin dinero, sin privilegios. Chiara termina encerrada en un cuartucho miserable de la pensión de Herminia y Gabo. Allí, en medio de la desesperación, aparece Gabo, astuto y oportunista, ofreciéndole protección a cambio de algo más. «Aquí puedo cuidarte. Si me dejas», le susurra con una sonrisa peligrosa. Chiara, acorralada, busca una salida desesperada y vuelve a tocar la puerta de Luis. Pero él es claro, no puede ayudarla, su hacienda está al borde de la quiebra. Para quitársela de encima, le menciona a Ernesto, el abogado de Doménica, un hombre que siempre ha estado enamorado de ella. Y así, Ernesto se convierte en la última tabla de salvación de Chiara, sin saber que una vez más será engañado, al menos hasta que el verdadero amor toque su puerta con la llegada de la mejor amiga de Doménica al pueblo. Pero esa historia aún está por comenzar. Mientras tanto, el silencio se apodera del salón principal de la hacienda. Doménica revisa documentos cuando escucha los pasos firmes de Pilar. La tensión se siente en el aire. Pilar cierra la puerta con fuerza y, sin rodeos, la enfrenta. «Pasa algo muy grave, y tiene tu nombre», dice con frialdad. Exige que Doménica se aleje de Luis. Las palabras caen como un latigazo. Doménica, incrédula, intenta entender. Pilar explota. Confiesa que Chiara está enamorada, que siempre ha vivido a la sombra de Doménica, que su hija nunca tuvo nada propio. Acusa a su sobrina de querer arrebatarle incluso al hombre que podría hacer feliz a Chiara. Doménica respira hondo, siente el nudo en el pecho, pero no baja la mirada. Con serenidad y firmeza, se prepara para responder, consciente de que, a partir de ese momento, nada volverá a ser igual. La tensión alcanza su punto más alto cuando Doménica, con el corazón en la mano, enfrenta a Pilar sin bajar la mirada. Su voz tiembla, pero su convicción es firme. Confiesa que, si Luis estuviera realmente enamorado de Chiara, ella misma se apartaría sin dudarlo, aunque el dolor la consumiera por dentro. Permitiría que fueran felices. Pilar vacila apenas un segundo, pero enseguida vuelve a endurecerse, aferrándose a su orgullo herido. Doménica no retrocede. Con serenidad, pero con una verdad imposible de negar, deja claro que Luis no ama a Chiara. Pilar estalla, la acusa de no saberlo, de manipularlo con dinero y poder. Doménica responde con una herida abierta en la voz. Él la conoció cuando ambos estaban solos, cuando no había riquezas ni privilegios de por medio. Si Luis se aleja de Chiara no es por mí, es porque su corazón no le pertenece, sentencia. El silencio que sigue es pesado, asfixiante. Pilar, humillada, lanza su desprecio. Eres millonaria, puedes tener a cualquier hombre, ¿por qué justamente a él? Doménica, con los ojos brillantes, responde lo inevitable, porque el amor no se elige y tampoco se puede imponer. Esas palabras golpean a Pilar como un puñal. Da un paso atrás, pero no cede. Jura que esto no quedará así y lanza una amenaza que hiela la sangre. Si su hija sufre, Doménica lo pagará. Antes de marcharse, Pilar rompe el último lazo que las unía. Desde hoy, ya no eres mi sobrina, sentencia. Doménica queda sola en el salón. Sus manos tiemblan, pero su mirada sigue firme. Ella sabe que la guerra apenas comienza y que todos pagarán un precio muy alto. Al caer la tarde,
El sol se esconde tras los campos de Santa Teresa del Amor. Pilar desciende por la escalera principal de la hacienda con una determinación nunca antes vista. Lleva una maleta vieja y un bolso apretado con fuerza, como si cargara años de humillación. Kiara la observa sin comprender. «¿Qué haces, mamá?», pregunta alarmada. Pilar no se detiene. «Nos vamos. De esta hacienda». Kiara ríe nerviosa. Cree que es una exageración, insiste en que Doménica jamás se atrevería a dejarla sin nada. Pero Pilar se gira y la enfrenta con frialdad. Confiesa que durante años se engañó creyendo que esa casa también era suya. Reconoce una verdad dolorosa: nunca fueron una Montero, siempre vivieron del dinero de Doménica. Kiara, incapaz de entender, minimiza todo. Ella es millonaria, ¿qué más le da? Esa frase es la gota final. Pilar golpea la mesa y grita basta. Se van por orgullo, porque está cansada de mendigar bajo el mismo techo de una mujer a la que ahora desprecia. Kiara siente miedo. Suplica, pregunta a dónde irán. Pilar no duda. A la pensión de Herminia, el único lugar que pueden pagar con su propio dinero. Sin lujos, sin privilegios, sin máscaras. Así, madre e hija abandonan la hacienda, marcando el inicio de una caída dolorosa, mientras Doménica, desde la distancia, comprende que nada volverá a ser igual. La caída de Kiara deja de ser simbólica y se vuelve brutal, humillante y dolorosamente real. Lo que parecía una decisión momentánea se transforma en un punto de quiebre irreversible. Kiara estalla, grita, suplica, se niega a aceptar la realidad. Para ella, abandonar la hacienda no es solo irse de una casa, es perder la vida que creía merecer. «Yo no voy a vivir en ese agujero», clama con desesperación, aferrándose a la ilusión de que Doménica, tarde o temprano, se arrepentirá y las llamará de vuelta. Pero Pilar ya no duda. Con el rostro endurecido y la voz firme, toma a su hija del brazo y la enfrenta como nunca antes. No habrá limosnas, no habrá perdones, no habrá marcha atrás. Se van ahora, con lo puesto, dejando atrás todo lo que nunca les perteneció. Kiara, fuera de sí, reclama su ropa, sus cosas, su vida entera. Pilar corta de raíz cualquier intento de victimismo. «Empaca lo necesario», ordena. «Lo demás no es nuestro». El llanto de Kiara estalla, cargado de rabia y frustración. Culpa a Doménica, la acusa de haberlo arruinado todo. Pero Pilar, cansada y rota por dentro, le devuelve una verdad que duele más que cualquier reproche. No es culpa de Doménica. Es culpa de ellas. Suya por permitirlo, y de Kiara por haberla llenado de odio. Las maletas quedan junto a la puerta como testigos mudos de una derrota anunciada. Los peones observan en silencio mientras Pilar cruza el umbral de la hacienda. Se detiene un segundo, mira por última vez esas paredes que fueron refugio y mentira al mismo tiempo. «Aquí termina todo», murmura con amargura. Kiara la sigue, arrastrando los pies, lanzando una mirada llena de rencor. Entre dientes jura que volverá, que Doménica pagará por esta humillación. Pilar no responde. El coche arranca levantando polvo, llevándose el pasado y empujándolas hacia un futuro para el que ninguna estaba preparada. La llegada a la pensión de Herminia es un golpe directo al orgullo de Kiara. La pintura descascarada, el olor a humedad, las ventanas estrechas, todo la agrede. Susurra que debe ser una pesadilla, pero sabe que es real. Los murmullos del pueblo no tardan en aparecer. Las risas, las burlas, los comentarios crueles la rodean. «Mírala, la señorita de la hacienda», dicen. La que se creía reina. Kiara aprieta los puños, humillada hasta los huesos. Pilar le pide que no mire, que camine, pero cada paso pesa como una condena. Cuando Kiara pierde el control y grita para que se callen, las risas solo aumentan. Pilar la obliga a entrar. La habitación asignada es pequeña, pobre, asfixiante. Una cama estrecha, una mesa coja. Kiara arroja el bolso con desprecio. «Yo no nací para esto», estalla. Pilar, agotada, solo responde, «Es lo que hay», y la deja sola. En ese silencio cargado de rabia, Kiara camina de un lado a otro hasta que escucha pasos afuera. Un golpe suave en la puerta. Una voz conocida pronuncia su nombre. Es Gabo. Kiara se paraliza. Intenta mantener distancia, despreciarlo, echarlo. Pero él entra sin permiso, recordándole favores pasados, promesas no cumplidas. Kiara retrocede. Nerviosa, intenta comprar tiempo, decir que le pagará después. Gabo se acerca demasiado. Su voz baja, peligrosa.
No hablábamos de dinero, susurra. Tú prometiste algo más. Y en ese instante, Kiara comprende que su castigo apenas comienza, que la verdadera caída no es la pobreza, sino quedar atrapada por sus propias mentiras. El destino de Kiara entra en una zona oscura donde el miedo comienza a dominarlo todo. Lo que empezó como un intento desesperado por conservar poder y control, ahora se convierte en una pesadilla sin salida. Kiara siente un nudo en la garganta cuando ve a Gabo frente a ella. Intenta imponer distancia, levantar una barrera que ya no existe. «Aléjate, no te atrevas», ordena con voz temblorosa. Pero Gabo solo se burla, recordándole con crueldad cada favor sucio que ella le pidió cuando aún se creía intocable. «Ahora te haces la decente», le escupe. «Cuando me usaste para hacerle daño a Doménica, no te importó quién era yo». Kiara grita, le exige que se vaya, pero el miedo ya se ha apoderado de su cuerpo. Cuando él intenta sujetarla, ella forcejea con desesperación. «¡No me toques!», grita. Sus alaridos alertan a Herminia, que aparece furiosa en el pasillo. La puerta se abre de golpe y la dueña de la pensión no duda en expulsar a Gabo bajo amenaza de llamar a la policía. Antes de irse, él lanza una advertencia que hiela la sangre. «Esto no se queda así. Me debes, y yo siempre cobro». La puerta se cierra y Kiara se derrumba sobre la cama. Tiembla, llora, mira a su alrededor y comprende que está completamente sola. Por primera vez, el miedo supera a su soberbia. «¿Qué he hecho?», susurra entre lágrimas. Las paredes viejas, el silencio ajeno y la ausencia de protección le confirman una verdad dolorosa. Todo el poder que creyó tener se ha desvanecido. Pero la pesadilla no termina ahí. En la penumbra de la habitación, con la lámpara parpadeando, Gabo vuelve a imponer su presencia con palabras cargadas de veneno. Se burla, la amenaza, le recuerda que si habla, él se encargará de destrozarla ante todo Santa Teresa. «Nadie te va a creer», le dice con frialdad. Y entonces empieza a enumerar cada secreto, el corrido humillante que ordenó cantar para burlarse de Doménica, las mentiras sembradas, incluso el daño que planeó contra lo que más amaba su prima. Cada palabra es un golpe directo al alma de Kiara. «Si hablas, yo hablo», sentencia él. Y todos sabrán quién movía los hilos. Cuando Gabo se marcha, Kiara queda hecha pedazos, consciente de que ya no tiene armas, ni mentiras que la salven. Solo miedo, y la certeza de que su propio veneno se volvió contra ella. Mientras tanto, en la hacienda, Doménica permanece sola en la galería. La noche cubre Santa Teresa del Amor y ni el canto de los grillos logra calmarla. Sostiene una taza de café frío, igual que la traición que le quema el pecho. En su mente resuenan las risas del bar, aquel corrido cruel, las miradas del pueblo y el recuerdo del día más humillante de su vida. Sin saberlo aún, Doménica está a punto de descubrir que detrás de esa burla hubo una mano conocida, y que la verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz. Doménica permanece sola, con el corazón agitado, cuando una revelación la sacude hasta los huesos. «Dios mío», susurra al cerrar los ojos, y de pronto todo encaja. La imagen de su prima Kiara aparece con una claridad dolorosa. «Fuiste tú», murmura con la voz quebrada. «Tú me hiciste quedar en ridículo». Los recuerdos regresan con violencia. Aquella noche humillante, el corrido, las risas del pueblo, y Kiara, sembrando dudas con aparente preocupación. «Eso fue idea de Luis», le había dicho entonces. «Seguro él mandó a Gabo para burlarse de ti». Doménica aprieta la taza entre las manos al recordar cómo creyó esas palabras. Y de inmediato, el rostro de Luis invade su mente, su mirada firme, su dolor contenido cuando se defendió. «Jamás me burlaría de tu pasado», le dijo él con honestidad. En ese instante, la verdad la atraviesa como un cuchillo. «Es cierto. Luis nunca tuvo nada que ver», reconoce entre lágrimas. Dudó de él, del único hombre que siempre la miró con respeto. «Fui tan ciega», se reprocha mientras camina de un lado a otro. Las piezas encajan una tras otra, la cercanía enfermiza de Kiara con Gabo, su obsesión por separarla de Luis, su odio disfrazado de cuidado. Todo este tiempo, fue ella envenenándolo todo. El dolor por la traición de su propia sangre se mezcla con la culpa. Pero algo cambia dentro de Doménica. «Ya no más», dice con determinación. «No voy a permitir que sigas destruyendo mi vida, Kiara». En ese momento comprende que su amor por Luis es real y que ha llegado la hora de enfrentar la verdad, cueste lo que cueste. La guerra silenciosa terminó. Ahora viene el ajuste de cuentas.
Y mientras el corazón de Doménica se fortalece, otro conflicto estalla en la hacienda. Ernesto, su abogado, descubre graves irregularidades y le revela una verdad explosiva. Genaro, el capataz, le ha estado robando. Doménica, fuera de sí, va a enfrentarlo. Lo encuentra borracho, derrotado, aún oliendo a la noche de excesos con su socio. «¿Cómo te atreves a robarme?», le grita, y sin titubear descarga un latigazo que lo hace caer al suelo. Genaro intenta justificarse, balbucea excusas, dice que es un hombre ignorante, que nunca aprendió a leer ni a manejar dinero. Pero Doménica no le cree ni una palabra. «Recoge tus cosas y lárgate», le ordena sin piedad. Entonces Genaro se quiebra. Llora, se arrastra y confiesa algo que deja a Doménica helada. Dice estar enamorado de ella. Le suplica perdón, promete obedecerla, vivir para ella, incluso morir si se lo pide. La humillación es total. Por un instante, Doménica siente el poder, la superioridad, una satisfacción oscura al verlo reducido. En su mente aparece Max, el hombre que la traicionó y la dejó plantada. Siempre soñó con verlo humillado, y ahora ese sueño se cumple, pero en Genaro. Sin embargo, la sensación dura apenas segundos. Algo se rompe dentro de ella. No es compasión, es asco. Asco de verse reflejada en ese juego enfermo de dominación que tanto daño le causó en el pasado. «Levántate», ordena con frialdad. «No vuelvas a rebajarte así delante de mí». Genaro se pone de pie lentamente, con los ojos rojos, cargados de odio y deseo mezclados. Doménica lo mira firme, consciente de que su vida está entrando en una nueva etapa. Las máscaras están cayendo, las verdades salen a la luz, y nada, absolutamente nada, volverá a ser igual. Doménica se queda inmóvil cuando la verdad la golpea de frente. En ese instante comprende que ha creado un monstruo, uno que no solo la despojó de su dinero y su confianza, sino que ahora se siente con derecho sobre ella, como si fuera una posesión más. Con el corazón acelerado y la voz firme, le exige que se marche antes de que llame a la policía. Le da la espalda convencida de que así pondrá fin a esa pesadilla. Genaro se va, sí, pero no derrotado. Se marcha jurándose en silencio que Doménica será suya, por las buenas o por las malas, dejando en el aire una amenaza que aún no se ha consumado. Más adelante, la historia da un giro inquietante cuando Mercedes, la madre de Luis, hace un descubrimiento que la deja sin aliento. El hombre que arruinó la vida de Doménica, su excomprometido, el mismo que la dejó plantada en el altar tras robarle millones, es el mismo estafador que también engañó a Mercedes con la promesa de invertir en su restaurante. Un nombre los une a ambas, Max. De pronto, Doménica y Mercedes ya no solo están conectadas por el amor de Luis, sino por la misma herida abierta, por el mismo hombre que destruyó sus sueños. Mercedes busca a Doménica para pedirle respuestas, para saber dónde encontrar a ese sujeto que se llevó todo y desapareció. Doménica, dolida y llena de rabia, le confiesa que tampoco sabe nada de él, pero que si llegara a cruzárselo, no dudaría en llevarlo ante la justicia. Mientras tanto, el destino vuelve a jugar sus cartas. Luis aparece y se queda sin palabras al verla. Sofía, ella, con los ojos llenos de cansancio y dolor, le confiesa sin rodeos que se ha divorciado, que no tenía a dónde ir y que pensó en volver porque aquí aún quedaba familia. Luis la abraza con cuidado y le promete que esa siempre será su casa. Mercedes sale alarmada, la recibe con ternura, sin imaginar que ese día marcará un antes y un después para todos. El sonido de un motor rompe la calma. Una camioneta negra se detiene frente a la casa. Sofía siente un escalofrío inexplicable. Chiara entra con su sonrisa perfecta, fingiendo dulzura, dispuesta a hablar de Doménica. Pero al ver a Sofía, el mundo se le viene abajo. La reconoce al instante. Es la mujer del accidente. Sofía, educada, se presenta sin saber quién es realmente esa mujer que la observa como si hubiera visto un fantasma. La tensión se vuelve insoportable. Sofía sale al patio buscando aire y entonces la ve. La camioneta negra. Su cuerpo se paraliza, los recuerdos regresan como relámpagos, luces, un golpe seco, el asfalto frío. Esa es. Está segura. Chiara, presa del pánico, intenta marcharse. Cuando Sofía la enfrenta con la voz quebrada pero decidida, Chiara lo niega todo y huye, dejando tras de sí una verdad que ya no puede esconderse. Sofía se queda temblando, susurrando una pregunta que pesa como una condena. Desde la casa, Luis la observa sin saber que el pasado acaba de alcanzarlos y que la verdad, esa que todos temen, está a punto de salir a la luz.